Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué tal te está yendo con tus hábitos y tu organización personal? Siempre hay mucho que decir sobre el tema de la organización, ya sea que recién estés empezando a organizarte o si ya llevas tiempo haciéndolo y querés aumentar aún más tu productividad. Por eso, la organización es uno de los temas que más nos preguntan a través de nuestras redes sociales, en especial Instagram. Entonces, decidimos hacer un episodio especial en el que sus preguntas son las protagonistas. Así que, si quieres saber más sobre cómo implementar hábitos en tu día a día para organizarte mejor, este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 342. Hoy para cubrir este tema me va a estar acompañando Lu, pero antes de empezar quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo si nos buscan en Instagram. Pueden encontrarnos como instagram.com/superhábitos, todo junto, sin espacio, guión ni nada parecido. Bueno, como te conté, el episodio de hoy está basado en las preguntas que nos hicieron justamente a través de Instagram. Todas son preguntas relacionadas con la organización y con los hábitos y van desde lo más básico hasta lo más profundo. Así que en este episodio te vamos a compartir nuestras claves para poder llevar tu organización al siguiente nivel, sea cual sea tu situación actual. Lu, es momento entonces de pasar a responder las preguntas. Vos hiciste la selección, fuiste buscando, así que ¿algún comentario previo? Bueno, son todas preguntas literales, las vamos a leer y responder de las personas de la comunidad por Instagram que nos compartieron sus dudas. Así que eso, o sea, no es que están inventadas, sino que son 100% preguntas de ustedes. O sea que las tengo que leer con errores de ortografía y todo. Tal cual, sí. Buenísimo, la primera pregunta, no es una pregunta porque no tiene símbolos de pregunta, pero dice: ¿cómo organizar los bloques de trabajo enfocado? Bueno, siempre les recomendamos que tener bloques de trabajo enfocados es la mejor forma de avanzar, ¿no? De manera consistente en tareas, en actividades. Y acá nos preguntan cómo organizar esos bloques. En general, lo que solemos recomendarles, lo que solemos hacer nosotros, es siempre tener como los niveles previos de organización trabajados. Entonces, por ejemplo, si vos tenés tus objetivos claros, tenés tus roles, tus objetivos, tenés tu planificación semanal hecha y a partir de ahí supongamos que estamos hablando de el emprendimiento, actividades que vamos a hacer en nuestro emprendimiento. Bueno, en el rol de emprendedor, por ejemplo, tengo mi objetivo y tengo cuáles son las acciones que defino que tengo que hacer o que quiero hacer esta semana para alcanzar esos objetivos o para estar más cerca de esos objetivos. Y lo que voy a hacer en el día a día entonces es organizar las actividades que se desprendan, ¿no?, de esa planificación en el día a día y a eso asignarle bloques de trabajo. Lo mejor es desarmarlo lo más posible en cosas específicas. O sea, para mí siempre es preferible tener no una hora, por ejemplo, en la que tengo una lista de 5 cosas para hacer, sino que es preferible tener tareas desarmadas lo más específicas posibles y asignarles a esas tareas el tiempo que pensamos que nos va a tomar. Entonces, si pensamos que nos va a responder mails, poner la bandeja de entrada de clientes, por ejemplo, al día, nos va a tomar 1 hora, asignarle, bueno, siempre decimos un poquito más de lo que pensamos que nos va a tomar, y así ir acomodando los bloques del día o de la mañana, por ejemplo, según las tareas específicas que tenemos, el orden de prioridad de esas tareas, cosa de que si en un bloque, por más enfocado que sea, no llegamos a terminar y esa tarea es muy importante y es más importante que la que seguía, podamos continuar hasta terminarla y recién ahí arrancar con la siguiente. Y en términos de bloques de trabajo, sí está bueno ponerse como un tiempo
Si nunca lo hiciste antes, está bueno ir probando cuánto tiempo te resulta. Hay personas que les resulta trabajar bloques de 1 hora y tener recreitos, otras que les resulta 45 minutos y 15, 50 minutos y 10. Siempre está bueno tener como un ritmo similar, no ir saltando de bloques de 15 minutos a bloques de 1 hora, pero encontrarle cada uno también que le resulta. Acá creo que hay un punto bastante importante y voy a volver un poco para atrás. ¿Qué significa trabajar en bloques? ¿No? Trabajar en bloques significa que vos tomás una tarea, te enfocás en esa tarea por una cantidad de tiempo, generalmente tenés un recreo y después volvés. ¿Qué es el enemigo de la idea del multitasking? ¿No? Como estoy todo el tiempo haciendo cosas. Y en este rato, mientras lo estaba respondiendo, estaba buscando una frase que la encontré recién, que está en el libro Cómete ese sapo o Comas ese sapo. No sé cuál es la traducción en el español, yo lo leí en inglés. Pero acá hay una frase que dice, algunas personas piensan que se pueden involucrar en el multitasking, yendo entre tareas, entre emails y tareas importantes, dice. Pero las personas solo pueden enfocarse en una cosa a la vez. Lo que ellos realmente están haciendo es cambios de tareas, task shifting. Es decir, no estás haciendo multitasking, estás saltando de una tarea a la otra. Y el tema es, llegar a concentrarte genuinamente en una tarea toma tiempo. De hecho, hay una serie de curvas, el otro día estaba leyendo en un libro, que mostraban como la curva para llegar a lo que se conoce como el flow, ¿no? Que de vuelta es un elemento medio misterioso, hay bastantes libros al respecto, pero conseguir realmente la concentración necesaria para hacer una tarea, más si estamos hablando de tareas que son intelectuales o que requieren concentración, toma tiempo. Y sabemos también, y ese es otro dato científico que tenemos, que cada vez que te distraen, demoras más o menos 21 minutos en volver a estar plenamente concentrado. Entonces, si yo cada vez que estoy haciendo una tarea, paso a la otra, lo que estoy haciendo es reseteando mi camino al flujo y nunca llego a estar genuinamente concentrado. Y otra parte que también es importante de trabajar en bloques, que como vos lo explicaste de la mejor manera, pero yo estoy dando como background teórico, el dato de hay canguros en Australia o algo así. Hay un libro en el libro Cómo utilizar su mente con máximo rendimiento de Tony Buzan, una de las que lo leí hace muchos años, una de las primeras ideas que me gustó mucho fue la idea de que tu cerebro se fatiga de la prospección de las cosas que vos tenés que hacer por adelante. Entonces él decía, si vos vas a estudiar, no puedes decir, me voy a sentar a estudiar, ¿por cuánto? Tiempo indeterminado. Tenés que decir, me voy a sentar a estudiar, ¿por cuánto? 45 minutos. Y eso le da a tu cerebro como un punto de anclaje de, ok, esto se va a terminar acá y hay menos estrés en el aprendizaje o en el trabajo. Entonces, sí, el consejo es para todas las personas que están ahí afuera pensando, no, yo no hago bloque de trabajo, yo prefiero hacer multitasking. Bueno, no lo hagan, no es recomendable por estos argumentos. Y la forma de hacerlo es como dice Lu. ¿Iba a decir algo más? Sí, incluso con tareas que son quizá más, que requieren menos bloques, ¿no? Como de concentración profunda, no sé. Tengo que responder 5 mensajes de WhatsApp, tengo que responder 2 mails y tengo que publicar algo en las historias de Instagram, ¿no? Supongamos, son 3 tareas de 15 minutos cada una. Incluso en ese caso, que son cosas más chiquitas, más concretas, no implican tanta concentración o quizá tanto desarrollo, ¿no? Como intelectual, como ponerte a estudiar o desarrollar un producto nuevo. Igual es recomendable, o sea, yo ahí lo que les recomiendo es agrupar, por ejemplo, este bloque de trabajo de 1 hora o de 45 minutos, lo uso para estas 3 tareas chiquitas. Entonces agrupamos tipos de tareas, ¿no? Entonces tengo 1 hora entera para estudiar y después tengo 1 hora entera para estas 3 tareas pequeñas, pero igual en ese bloque de trabajo hacer una por vez, ¿no? Como incluso ahí tratar de hacer una cosa a la vez y cerrarla. Es mucho mejor y te va a hacer avanzar mucho más enfocado y tener mejores resultados que si estás intentando hacer, por más que las tareas parezcan que es fácil responder un mail y saltar a WhatsApp y saltar a Instagram, igual siempre es mejor hacer una a la vez. Hay una pregunta más abajo sobre redes sociales y el trabajo, porque hay turnos en los cuales vamos a tener que estar contestando cosas. De hecho, hay trabajos que son literalmente contestar cosas. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante en el capítulo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los hábitos principales que debemos hacer para comenzar una buena organización? Esta es una pregunta extremadamente amplia, pero también extremadamente interesante. Yo voy a dar mi versión y Lu, después te invito a que des la tuya. Una de las metáforas que me ha gustado más sobre esto, esta metáfora la leí por primera vez en Traction, que es un libro sobre sistematización de negocios. Pero él decía, vos tenés que determinar cuáles son los procesos que hacen al sistema operativo de tu negocio, ¿no? Como vos tenés Windows, tenés Mac. Acá la definición del sistema operativo dice que es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora.
Y nosotros lo que queremos tener para nuestra organización es un sistema operativo, es decir, una serie de cosas, es decir, una serie de rituales, una serie de checks, una serie de cosas que se hacen recurrentemente y que controlan de que todo esté en orden, básicamente, ¿no? Que las cosas estén funcionando. No es cómo hago para lavar mejor el auto, es cómo me encargo de que todas las áreas que yo tengo que contemplar estén presentes. Dentro de eso, nosotros dentro de nuestro curso de gestión del tiempo para emprendedores, trabajamos una serie de rituales que son los rituales de organización. Vistos de alto nivel, básicamente vos lo que querrías tener es una misión personal o tener el hábito de una misión personal. Porque escribir una misión personal no es un hábito. Lo que es el hábito es revisarla con frecuencia, ¿bien? Que es tener una visión personal, que es decir, una visión, una imagen a 5 años de lo que vos querés conseguir o cómo se ve esa misión, que es esa gran cosa que quieres conseguir, cómo se ve en 5 años. ¿Querés tener un ritual de planificación anual? ¿Querés tener un ritual de planificación trimestral? Una planificación semanal y una planificación diaria. Que esta planificación diaria tiene que ir de la mano de un ritual de la mañana. Básicamente, yo creo que ¿cuáles son los hábitos principales? Para mí son esos. Obviamente tenés otros por debajo y no menos importantes, como el hábito de la proactividad. Es decir, el hábito de siempre que te enfrentes a un desafío, pensar qué puedo hacer yo al respecto. O poner, como me gusta decir a mí, la pelota de tu lado de la cancha. Claro, esa es como la estructura que te va a sostener y de ahí a eso puedes sumarle otras cosas, otros hábitos, que está bueno que tengan esta estructura clara porque suele pasar que uno piensa hábitos y piensa, no sé, que no está mal, pero es la tendencia, pensamos en ciertos hábitos más comunes, ¿no? Como leer más, estudiar mejor, hacer ejercicio, comer más sano. Y está bien, son buenos hábitos, pero es mucho más fácil y mucho mejor a largo plazo si fortalecemos esta estructura primero y a esta estructura le sumamos, ¿no? Como si con una misión clara vos definís más adelante que querés formar el hábito de, no sé, leer más o de hacer ejercicio, porque tenés en tu misión y en tu visión tenés claro por qué es importante para vos eso, es mucho más probable que lo sostengas en el tiempo, que lo incorpores realmente, que si vos empezás por esos hábitos que solemos pensar rápidamente cuando pensamos la palabra hábitos y no tenemos esta estructura que nos sostiene, que también es la que nos sostiene como en épocas más complicadas, como que es a prueba de circunstancias y a prueba de nuestras emociones. Entonces como que está buena esa estructura y obviamente si estás absolutamente en cero y nunca hiciste nada de organización, yo seguiría ese paso a paso, seguiría como misión, visión. Proactividad obviamente siempre lo recomendamos y está bueno, sobre todo si sentís que necesitas, ¿no? Como hay personas en la comunidad que nos cuentan como no, siento que lo que necesito trabajar es la proactividad porque me está frenando en que no me estoy haciendo cargo de un montón de cosas, trabajarlo en profundidad y recién seguir con los demás hábitos. Que probablemente la gente que no está pensando eso es la gente que más necesita el hábito de la proactividad, ¿no? La gente que en realidad vive en modo quejarse de su entorno y qué le hacen los otros y cómo no pueden progresar culpa de personas que están ahí afuera. Voy a sumar a lo que dice Lu, el hábito del control de hábitos, que no lo mencioné porque está dentro del ritual de la mañana. Nosotros tenemos un podcast que se llama ¿Qué hábito desarrollar primero? Si buscan ¿Qué hábito desarrollar primero? Super hábitos, va a aparecer el podcast, creo que es el 114. Bastante viejo ahora, hace como más de 200 episodios. Sí, el 114. El control de hábitos es fundamental. Algo que tienen en común, por ejemplo, alguien puede decir, mi primer hábito va a ser meditar. Y yo medito, Lu medita mucho más que yo. Es un excelente hábito, pero no cumple la función de asegurarte de que todo se está moviendo. Vos lo que querés tener, cuando me refiero a un sistema operativo, es algo que asegure de que todo esté funcionando bien. Ayer a la mañana estaba leyendo un artículo de un autor que contaba cómo él hacía su ritual de organización anual, y él hacía anual, mensual y semanal. ¿Bien? No me gustaban particularmente y nosotros hemos encontrado en la práctica que tener un ritual mensual no funciona tan bien, pero sí pensaba en cómo los buenos sistemas de organización en general, más allá de las formas, cumplen ciertos principios. Y uno de los principios es darte conciencia. Nosotros hablamos en un podcast anterior sobre hábitos de conciencia, es decir, te ponen presente todas las áreas de tu vida y te hacen preguntas como ¿qué es lo que quiero conseguir? Que es un principio básico. ¿Cómo estoy yendo en las distintas áreas? ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Bien, esos son elementos que tienen que estar en los hábitos básicos
de organización. ¿Estamos bien hasta ahí, Lu? De 10. Excelente. Sí. La siguiente pregunta. ¿Cómo empiezo a organizar los hábitos? ¿Por dónde empiezo si estoy en 0? Bueno, va de la mano con lo anterior, ¿no? Me parece que está súper respondido. Y sí está bueno. Me gusta la pregunta porque es cómo empiezo a organizar los hábitos. Entonces, si estás en 0, empezá. Esto es una obviedad porque estamos hablando de hábitos y organización, pero empezá pensando en hábitos. Por ende, empezá con esta estructura que dijimos recién, formando uno a la vez, dándole el tiempo que necesita. En nuestro kit gratuito, si van a superhábitos.com/kit, KIT, hay guías prácticas, hay una guía de cómo formar un hábito en 30 días, hay guías prácticas para misión personal, para hacer la visión personal, para la planificación semanal, para el ritual diario, o sea, todas esas herramientas están ahí, pero vayan en orden y agárrenlas una por vez, y hasta que no esté consolidada una, no pasen a la que sigue. Creo que esa es la mejor forma de organizar esto de ir consolidando los diferentes hábitos y pensar en hábitos. El primer hábito, o sea, sigamos el consejo de Lu. Dentro de los hábitos, el primero a desarrollar para nosotros es el control de hábitos. Porque el control de hábitos es un hábito súper simple. De hecho, el hábito del control de hábitos es controlar que controlaste el control de hábitos. Sí. Básicamente, de hecho, lo puedes hacer con una aplicación, lo puedes hacer con una nota de Evernote, lo puedes hacer en una hojita escrita. Depende. De hecho, nosotros 3 tenemos formas diferentes cada uno de hacerlo. Pero el control de hábitos es fundamental porque, y de hecho en el podcast 114 hablamos de eso con Mati, porque es el hábito que te pone presente el proceso de estar controlando hábitos o de estar haciendo hábitos. Es decir, gran parte de los hábitos se pierden porque nos olvidamos. Por eso nosotros, la gente dice, una vez que tengo un hábito consolidado, ¿tengo que dejar de controlar? Las respuestas no, porque los hábitos igual se pierden. Porque si el disparador no está ahí, porque los hábitos tienen disparador, conducta y recompensa, ¿bien? El disparador es algo que hace que que nuestro cerebro asocie una conducta y la ejecutemos. Y muchas veces pasa de que en el día a día las circunstancias cambian, los disparadores desaparecen y los hábitos que estaban consolidados ya no están. Pasa en gente que entrenó toda la vida y de repente se tiene un hijo y ese hijo empiezan a saltar un entrenamiento y de repente dejan de entrenar. Entonces, siempre queremos tener el control de hábitos y después puedo seguir misión, visión y ahí empezar a meter estos rituales de organización. ¿Por qué misión, visión? Porque es lo que te va a dar el norte de qué es lo que quieres conseguir y en base a lo que quieres conseguir va a continuar todo lo que tengamos por delante. Me tiene loco ese cable. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo hago para no distraerme? Me pongo a pensar en cualquier cosa y no me puedo concentrar. Bueno, creo que está bueno cómo se interrelacionan. Son todas personas diferentes las que dejaron las preguntas, pero está muy relacionado con la pregunta número 1. Muchas veces, o sea, hay muchísimas razones por las cuales uno se distrae y por las cuales uno tiene dificultades al concentrarse, ¿no? Hay muchísimas variables. Muchas veces es que estamos organizando mal, o sea, una de las opciones es que estemos organizando mal nuestra lista de tareas o qué es lo que estamos haciendo, o no tengamos nuestra misión y visión claras o objetivos claros, entonces no sepamos, como que, bueno, tengo esta lista de cosas para hacer hoy, pero no estoy conectado con por qué esto es importante, entonces salto otra cosa. También puede pasar que estemos haciendo cosas que nos incomodan o que nos distraigamos en momentos en los cuales estemos por hacer una tarea, una actividad o algo que nos resulta muy incómodo, que nos resulta desafiante, que nos da miedo. Entonces, primero que nada, creo que para no distraerte, primero está como bueno hacer un diagnóstico y realmente ponerle cabeza y pensar, bueno, ¿por qué? ¿En qué momentos me distraigo? ¿Sí? Porque quizá no es el 100% del día, quizás en momentos puntuales. Bueno, ¿por qué me distraigo cuando tengo que hacer este tipo de tareas o en este momento del día o a esta hora del día? Y diagnosticar cuál es, digamos, la razón de fondo, si es que tengo miedo, si es que me incomoda, si es que estoy cansado, si es que tengo una mala rutina, no tengo bien organizados los bloques de trabajo, enfocados, no me tomo recreos, entonces de repente, no sé, estoy trabajando, estoy sentado en la computadora desde las 7 de la mañana y a las 11:30 en adelante ya empiezo a saltar y a pensar en otra cosa. Bueno, quizás porque estás organizando mal tus bloques de trabajo, no estás descansando lo suficiente. Entonces creo que el paso 1 es hacer un buen diagnóstico de en qué momento te estás distrayendo y tratar de desentrañar el por qué. Y según cuál sea, hay diferentes respuestas o soluciones o hábitos que podemos trabajar según cuál sea como la razón de fondo. Creo que Lu hizo lo que algunos conocen como un pro move,
porque fue a distracción. Y esa fue la pregunta. Lu está respondiendo a la pregunta. Pero voy a hacer una aclaración para todos aquellos que no sean pro como Lu. Una cosa es distracción, otra cosa es interrupción. Lu pasó, porque ella sabe muy bien, a contestar la pregunta de la distracción. Una distracción es cuando nosotros nos distraemos. Es decir, cuando nuestro cerebro se va para otro lado. Por algún momento, por algún motivo. Bien, quizás una actividad como decía Lu es incómoda. Entonces, siempre que estoy haciendo actividades incómodas y que no siento que estoy trabado, bueno, abro Facebook o Instagram o MySpace o lo que estemos usando. Sí. Una interrupción es cuando algo me interrumpe, que es diferente. Es decir, por ejemplo, estoy trabajando y alguien toca la puerta o mi celular suena una notificación, etc. Siempre, en este caso, quizás la persona dice, mira, la verdad es que nada me interrumpe. Tengo un espacio de trabajo genial donde no es que hay un televisor de fondo, donde no entra gente todo el tiempo, donde mi celular no está con notificaciones, etc. Pero siempre está bueno fijarse. Es una interrupción, porque las interrupciones son más manejables, porque son externas. No tienen tanto que ver con los hábitos, sino que tienen que ver con cosas que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, el celular está demostrado que tener un celular en una misma habitación lleva a la pérdida de atención. No te estoy diciendo enfrente, no te estoy diciendo que lo mires, te estoy diciendo en la misma habitación. Consejos para hacer eso: poner el celular atrás de la pantalla de la notebook, guardar el celular en algún lado, desactivar las notificaciones. Si todo eso no está hecho, empezá por ahí. Bien, corta a cierta hora, corta internet, etc. Ahora, si estamos hablando de distracciones, el ejercicio es el que dice Lu. Empezá a pensar, ¿qué es lo que te distrae? En un momento determinado del año pasado, estaba revisando mi calendario. Hablamos un poquito de esto. Estaba revisando mi calendario y encontré que tenía bloques de 30 minutos, 45 minutos de ver YouTube en el día. El promedio era media hora por día. Yo no veo televisión y es como mi distracción aparte de leer. Y de repente, bueno, fue como, ¿cuándo se da esto? ¿Cómo se va? Y cómo se desarrolla en mis hábitos esta cuestión. Y entonces lo que empecé a decir, bueno, necesito cambiar un hábito por otro. Entonces empecé a cambiar de libros, empecé a meter más libros ahí y empecé a medir qué porcentaje de los días vea, aunque sea un video de YouTube. Es como que si dentro de mi ritual de la mañana entro y tengo un check que es, vi un video de YouTube o una serie o una película, yo tengo prohibido para mí mismo ver series, películas o YouTube. A menos que lo haga con alguien, digamos. O que lo esté haciendo para aprender algo. Por ejemplo, si tengo que ver un tutorial, lo voy a hacer. Y lo empecé a medir ahí y eso me ayudó a recuperar bloques de la tarde donde yo normalmente me distraía. De vuelta, este es un ejemplo, no es algo que sea aplicable a todos. Lo que quería hacer es ilustrar cómo nosotros podemos, siguiendo lo que dice Lu, ver, ok, ¿cuándo me distraigo? ¿Es porque estoy cansado? ¿Es porque es tarde? ¿Qué actividad realizo? Sí, también eso que decís está bueno porque cuando uno lo analiza, encontrás patrones y de repente quizá la sensación subjetiva, ¿no?, de esta persona que nos pregunta, me pongo a pensar en otras cosas. Bueno, quizá venís con días en los que decís, me siento distraído, ¿no?, como genérico. Y cuando lo analizás, en realidad muchas veces hay un patrón y lo que tenés es un hábito formado, como te pasaba a vos con esto que contás con este ejemplo. Tenés un hábito formado de a tal hora del día, porque estás cansado, porque justo a esa hora te pones las tareas que te incomodan más, justo como a tal hora o en tal momento con tal disparador todos los días, en ese momento me distraigo o me empiezo a distraer. Pero la sensación nunca es tan clara, entonces está bueno siempre hacer el análisis y recién con ese análisis empezar a hacer este trabajo de, bueno, ya sé que hago esto, me pasa esto en este momento, ¿cómo puedo atacar esto puntualmente que me pasa a mí? Y empezar a reemplazar ese hábito que formaste que te lleva a la distracción por otro nuevo. Sí, ahí estar presentes y ser rigurosos dentro de lo posible. No hay que ser un científico para todo esto, pero siempre tratar de preguntarte y salir un poco del... Por eso el hábito de la proactividad es tan importante, porque el hábito de la proactividad involucra la autoconciencia, ¿no? Dentro de los 4 elementos de la proactividad está la autoconciencia, que implica la capacidad de mirarnos desde afuera. Y nosotros, para poder cambiar nuestros hábitos, necesitamos mirarnos desde afuera y analizar qué es lo que estoy haciendo. Porque de vuelta, como decía Lu, en el calor de la batalla, en el calor del día a día, es muy difícil analizarlo. De hecho, nunca leí un libro escuché un experto que diga, yo la verdad que analizo y cambio mis cosas estando en el día a día. Todo el mundo dice, tengo momentos en los cuales me siento a reflexionar. La famosa, viste que Bill Gates tiene esa famosa semana que se va a leer libros. Bueno, así lo hacen todos. Entonces, vos no tenés que tratar de en el día a día adivinar qué es lo que te pasa. Tenés que tener momentos en los cuales, mirando desde afuera,
vos decís, ok, esto no está funcionando, ¿cómo me siento respecto de esto? Y pueden ser momentos diarios, pero nunca en el medio. O sea, pueden ser al mediodía, pero no mientras haces las cosas. Exacto. La siguiente pregunta es un poco extraña, vamos a verla. Dice, ¿cómo separar efectivamente las emociones que pueden llegar a sabotear nuestros hábitos? Algo que me encanta es cuando, de los expertos, ¿no? Alguien que yo respeto intelectualmente, es la gente que puede tomar algo que todos pasamos por arriba y meterse en el medio y sacar una idea que estaba inferida en lo que decía porque nadie había visto y que es completamente nueva. No vamos a hacer esto, pero como un juego. Es decir, ¿cómo separar? Bueno, identificar efectivamente. ¿Qué significa efectivamente? De una manera que te lleve a tus objetivos, supongo. Las emociones, que sabemos que son las básicas, generalmente, que pueden llegar a sabotear nuestros hábitos. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, yo lo que le diría a esta persona, primero que nada es, no sé si separar es una buena idea, o sea, un buen objetivo, como separar, ¿no? Como, bueno, voy a sacar mis emociones, las voy a poner acá y voy a avanzar, ¿no? En mis hábitos, como cómo hago para sacar, como me suena mucho a como la intención de limpiar o anular emociones. Convertirme en una persona 100% sin emociones. Claro, ¿cómo saco las emociones del medio para poder avanzar en mis hábitos y que no me saboteen? Porque encima dice que puedan llegar a sabotear. O sea, tenemos como el miedo de que estoy por formar un hábito y tengo miedo de que mis emociones me jueguen en contra, ¿no? Como algo que no controlamos. Entonces, primero que nada, yo le diría, lo que tenés que intentar hacer es conocer tus emociones y aprender a manejarlas, no querer sacarlas del medio, porque las emociones sí, a veces nos implican obstáculos para avanzar en hábitos o para eso, quiero formar un hábito que me cuesta y hay alguna emoción que se me dispara cuando quiero hacer este hábito y me obstaculiza y quiero sacarla. Bueno, quizá lo que tenés que hacer justamente es analizar cuál es la emoción, ponerla en palabras y analizar por qué surge esa emoción. Cada emoción tiene un significado, tiene un objetivo. Entonces, si vos identificás cuál es la emoción, a la hora de hacer qué hábitos surge esa emoción, por qué hay detrás, y cómo podés manejarla o usarla, ¿no? Usar el mensaje que te está dando la emoción, de qué es lo que te cuesta, qué es lo que tenés que trabajar. Lo trabajás, va a ser mucho mejor y vas a poder avanzar en ese hábito o en esos hábitos que querés formar, que si la intención simplemente es como anular las emociones, porque quizá lo que terminamos haciendo es creando como una fantasía de eso, como de obviar las emociones, tipo, surge la emoción y hago de cuenta que no pasó nada, intento seguir y ahí entramos como en esa rueda de frustración de intento siempre formar este hábito y siempre me frustro porque no avanzo. Sí, creo que hay un punto ahí que es interesante porque sí, cuando vos analizás, por ejemplo, el otro día hablamos de regulación emocional, que obviamente ni Lu ni yo somos expertos, tienen que hablar con un psicólogo al respecto, pero la regulación emocional básicamente me fue introducida a mí como esta forma de manejar enojo, por ejemplo, ¿no? Que de ser una aplicación en realidad de todas, pero básicamente es cómo vos, en el caso porque yo estaba viendo para no enojarme, no es que lo leo, curiosidad intelectual, es como, a veces me enojo, ¿qué puedo hacer al respecto? Y lo que me decían es, mira, vos lo que haces es, primero que nada, o sea, vos vas a tener una emoción. Y lo que tenés que hacer es entender la emoción que estás sintiendo. Ese es el paso número 1. Entonces tenés que decir, bueno, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ponerle un nombre. Y cuando vos le pones un nombre, pasás a modo racional. Dejás de salir del modo emocional, que simplemente haces lo que vos sentís. Y decís, claro, y salís del me siento mal, por ejemplo, a ponerlo en palabras específicas. Me siento triste, me siento enojado. Me siento cansado. Y una vez que le pones nombre, puedes pasar a tomar una acción que sea más consecuente. En el caso de las emociones, no queremos anular las emociones, porque de vuelta, las emociones cumplen un rol súper importante en nuestro día a día para decirnos cosas. El otro día le contaba a Edu que estaba muy enojado, pero no enojado de descontrolado, sino estaba como con un tema que me da vuelta en la cabeza y decimos, bueno, ¿qué significa estar enojado? Significa que tenés que ponerle límites a algo, a una serie de eventos. Sentís que hay gente que está traspasando. Bueno, entonces decir, ¿quién siento que está traspasando? ¿Qué significa eso para mí? ¿Cómo puedo actuar al respecto? En el caso de los hábitos, yo lo que te diría es, pregúntate qué hábito. Eso es lo primero. Como qué hábito te está haciendo un problema y cuál es la emoción que surge al respecto del hábito.
nosotros grabamos un podcast basado en una experiencia de Lu. Es el podcast 236, se llama Cómo adquirir un hábito difícil en 30 días. Y hablamos de justamente cómo adquirir un hábito difícil en 30 días. Y los hábitos difíciles suelen tener este componente emocional. Por ejemplo, quiero entrenar pero me siento cansado, o tengo que dejar esto que siempre me gustó mucho y lo tengo que cambiar por otra cosa que es mejor pero no me gusta tanto. Ahí hablamos mucho acerca de identificar las situaciones que suelen evitar que vos cumplas con un hábito. Es decir, generalmente y armar protocolos al respecto. Entonces el consejo para mí sería identificar el hábito, armar el protocolo, o sea, identificar la emoción y armar un protocolo para contrarrestar esto. De vuelta, ahí, una vez que vos lo identificás, podés, previo a que la emoción llegue, diseñar una conducta. Que ahí tenés, quizá como ejercicio previo o como hábito previo a formar otros hábitos, el hábito de aprender a conocer tus emociones. Llevar un registro, por ejemplo, en el control de hábitos, podés llevar un registro de tus emociones, en tu diario podés llevar un registro de tus emociones, podés hacerte el hábito de cada vez que te sientas mal o te sientas de determinada manera o te sientas trabado o trabada con algo, frenar un ratito, escribir cómo me siento, googlear, ¿no? 2 segundos, googlear cómo se llama esa emoción, o googlear cuáles son las emociones básicas y pensar, bueno, cuál es la que estoy sintiendo ahora y escribirlo. Quizá como el hábito previo a poder formar hábitos sin que las emociones sean un obstáculo es hacerte el hábito de conocer, como este autoconocimiento y esto de conocer tus emociones. Sí, algo que nosotros decimos mucho es que no es que hay un orden de hábitos en general o un mejor hábito, excepto por los hábitos del sistema operativo que hablamos hace rato. Más allá de esos hábitos, cada hábito o cuál es el siguiente hábito que vos tendrías que desarrollar depende mucho de cuál es la dificultad que vás tenés en el momento. Y hay gente que quizás tiene problemas con sus emociones. Quizás me dice, mira, la verdad es que mi principal... De hecho, estoy pensando ahora en el caso de una emprendedora con la que yo trabajé, que claramente su problema eran sus emociones. Se sentía embargada por sus emociones y no hacía nada. Y era como, ¿qué pasó? ¿Hiciste algo? No hice nada porque me sentí triste y dejé de hacer. Bueno, en ese, obviamente hay una cuestión que puede ser patológica y hay que analizar con un profesional, pero si vos decís, mira, la verdad es que mi principal problema es que hay veces que no sé cómo me siento y me bloqueo, bueno, quizás el próximo hábito que deberías tener es, como dice, un diario de emociones. De vuelta, hay muchos hábitos relacionados a las emociones, estados de ánimo, etcétera. El que dijo Lu es uno que anda muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo organizarse con las redes sociales para el trabajo? Acá voy a decir, Lu, vos sos obviamente una súper experta y manejás muy bien las redes sociales, así que sé que tenés mucho para decir. Muchas veces el problema, y voy a hacer una interpretación personal, con organizarse en el trabajo para las redes sociales es, la gente te dice, las redes sociales son una interrupción constante, ¿bien? Y generan muchas distracciones. Pero tenemos clientes que nos escriben por redes sociales. Entonces, ¿cómo manejo yo el hecho de balancear? Tengo que hacer trabajo concentrado con estas distracciones. Bueno, creo que ahí tenés como 2 partes. Una, tener claro, como siempre, cuál es el rol que tienen las redes sociales en tu negocio. Hay negocios, emprendimientos en los cuales las redes sociales son, no sé, Instagram es el canal principal. Entonces tiene sentido que pases más tiempo que otras personas generando contenidos o interactuando con las personas por ahí o descifrando qué funciona, qué no, analizando métricas. Si es un canal más o si simplemente tenés presencia, como para si alguien te busca existir en esa red social, pero no es tu canal principal, va a tener menos sentido que pases todo el día haciendo cosas en redes sociales. La tendencia natural es, que es lo que te suelen decir, ¿no?, en los cursos de redes sociales y esas cuestiones, la tendencia es como mientras más contenido generes mejor, tenés que estar ahí todo el tiempo, todo el día presente, ahí afuera y demás. Depende muchísimo de esto, del objetivo que tengas. Si sos un influencer que vive de su marca personal y de estar todo el día y publicar 80.000 historias, y bueno, sí va a tener más sentido que documentes todo tu día. Pero la mayoría de los casos de no influencers súper populares es que no es así, no hace falta. Entonces, primero, identificar el objetivo y segundo, tener claro cuáles son las acciones clave para tus objetivos. Porque en algunos casos nos ha pasado, de hecho, esta es una experiencia súper personal, pero nos pasó, de venir con esta idea de hay que generar mucho contenido, y a nosotros la verdad es que no somos personas de redes sociales. No es lo que... Hay gente que les sale por los poros y les sale súper bien, nosotros no. Pero sí veníamos con esta idea, ¿no?, de hay que generar mucho contenido, estar todo el tiempo ahí.
y nos resultaba pesado. Hasta que hicimos un par de experimentos muy enfocados en nuestros objetivos, muy enfocados en quiénes son las personas que nos siguen en las redes sociales, las personas que escuchan el podcast, las personas que leen Superhábitos, qué tipo de información consumen, qué les interesa, qué les sirve, cómo podemos hacerles llegar las herramientas y demás. Y con un par de meses de experimentos y con una persona que nos ayudó, nos dimos cuenta de que en realidad no hacía falta estar generando todo el tiempo contenido. Era mucho más valioso para las personas que nos leen, quizá tener menos contenido, pero con ciertas características como que son muy fieles a lo que nosotros ofrecemos, hablamos y demás. Entonces empezamos a afinar y a reducir la cantidad de contenido que generamos. Ese es un ejemplo muy puntual nuestro, depende de cada persona, de cada emprendimiento, pero si tenés el objetivo claro, lo probás, ¿no? O sea, mira tus métricas. ¿Qué funciona mejor? Si publico todos los días, todo el día, o si publico 3 veces por semana este tipo de contenidos de calidad, medirlo, probarlo y verlo en tu caso puntual. Y después, más allá de eso, o sea, como no dejarte llevar por estas reglas universales que no existen, en realidad depende de cada uno, de cada marca, de cada persona, de cada seguidor, digamos, de quién te lee, quién está del otro lado. Y luego de tener eso claro, armar tu plan, y a la hora de uno gestionar en su día a día, en su rutina de trabajo, las redes sociales, no hace falta estar con el teléfono al lado todo el tiempo respondiendo al instante, ¿no? Como las notificaciones. O sea, no es necesario hacer eso. De vuelta, bloque de trabajo enfocado, te puedes poner bloques, depende de la magnitud o la importancia que tengan las redes sociales en tu negocio. Puedes tener más bloques al día de inbox o de publicar contenido, o menos bloques al día. Puedes tener más planificación, menos planificación, pero siempre se puede poner bloques enfocados y cuando no estés trabajando en eso, no abrirlo, no responderlo y no va a pasar nada. O sea, no vas a perder clientes, tu marca no va a desaparecer porque vos durante una mañana tengas un bloque de revisar, de responder los mensajes y de publicar un par de historias o algún contenido, y durante el resto de la mañana trabajes en otras cosas y no estés todo el tiempo enchufado a las redes sociales. Me parece que como que va por ahí, con las particularidades de cada uno, obviamente. Creo que este último consejo es bastante importante. No tenés que estar todo el día. Lo que puedes hacer, y esto es algo que es recomendable para el mail, es recomendable para el WhatsApp y es recomendable para las redes sociales, es podés tener con la frecuencia que quieras, pero querés tener bloques en los cuales hagas eso y bloques en los cuales trabajes. No querés hacer multitasking con las redes sociales. Entonces, una forma de empezar es decir, mira, mis clientes siempre quieren que les conteste en el instante. La respuesta, los clientes se educan y vos podés educar. Es tu responsabilidad. Pero, por ejemplo, si estás todo el día con el Instagram y vos sentís que todo el día tenés que estar con él respondiendo mensajes. Bueno, empezá a hacer lo siguiente. Hace un bloque de trabajo Instagram, un bloque de trabajo no Instagram. Bloque de trabajo Instagram. Cuando te sientas más cómodo, hace bloque de Instagram, bloque no. Y andás reduciendo así. Entonces puedes empezar haciendo, no sé, 4 horas por día y empezar a espaciarlo. Nuestra experiencia, de vuelta, nosotros no somos gente de redes sociales, pero sí somos gente de mail, por ejemplo, y recibimos literalmente miles de mails. Y recibimos montonazos de mensajes directos de Instagram todo el tiempo. Y hemos descubierto con la práctica que vos podés separar de esos bloques, igual dar un alto nivel de servicio y mantener tu sanitud mental, si es que sanitud existe como palabra. La siguiente pregunta dice, me levanto a las 6 a.m. para trabajar, termino la facu a las 22 horas. ¿Cómo manejo descanso, ocio, gym? Bueno, acá el problema de esta pregunta es que es una pregunta que, o sea, básicamente a mí me dicen, ¿por qué vuelta? Para hacer las cosas bien tenés que ser riguroso con los detalles. Y nosotros claramente no estamos a favor de la idea de que vos vas a agarrar y tú, o sea, yo me imagino el calendario, digo, ¿no? ¿Cómo? Un calendario, ¿no? Nada, 6 de la mañana, universidad, trabajo, todo un bloque azul, ¿viste? Que te lo pone hasta por predeterminado hasta las 22 y después decís, wow, ¿qué hago? Tengo esas 8 horas y nada más, básicamente, es como todo lo que tengo. Y lo cierto es que tu día tiene muchos más minutos en el medio. Entonces, si nosotros queremos empezar a manejar nuestro tiempo, necesitamos tomar responsabilidad sobre ese tiempo. ¿Tenés algún momento de almuerzo? ¿Cuánto tenés recreos entre clases? En esos tiempos o sea, si vos no ves esos tiempos, nunca vas a poder realmente encontrar. Dentro de eso hay tips que funcionan muy bien. Por ejemplo, si vos decís, bueno, sí o sí,
En el corto plazo, porque en el largo plazo vos puedes diseñar tu estilo de vida, puedes negociar tu horario de trabajo, puedes tratar de inscribirte en materias que terminen más temprano, etc. Pero, por ejemplo, dentro de eso puedes utilizar siestas energéticas, 20 y 30 minutos, hacen gran parte del trabajo en el descanso del cuerpo en sí. El otro día estaba charlando con Mari, que está leyendo un libro sobre cómo funciona el cerebro, y me decía, siestas de 20, 30 minutos, claves para eso. Respecto del gimnasio, estoy recomendando muchísimo, y yo las hago también, las rutinas del libro de Pavel Tsatsouline, de Quick and the Dead. No está en español, lo lamento, pero hay un señor pelado en YouTube que siempre que leo, léete el libro y la gente no lo lee y busca el resumen de ese señor pelado en YouTube que hace un resumen del libro. O sea que lo van a encontrar si busquen en YouTube. Busquen Quick and the Dead, resumen, Pavel Tsatsouline o Pavel y lo van a encontrar. Pero lo que tiene interesante Pavel para mí es que él hace rutinas minimalistas, tiene un enfoque muy minimalista en lo fundamental de la salud y de la fuerza. Y las rutinas estas son rutinas que van variando. O sea, es la misma rutina, lo que varía es como la cantidad de series que vos haces. Y varía entre 12 minutos y 27 minutos en total. Entonces, el día que más va a ser 27 minutos, el día que menos va a ser es 12. Y te cubre, digamos, lo básico de movilidad, te cubre lo básico de fuerza y te cubre lo básico de cardiovascular. Es decir, esas indicaciones, literalmente en el libro en una parte dice, esto te cubre como las... usa la palabra lame, como las indicaciones de asociaciones cardiológicas básicas están cubiertas acá. Entonces, y son 3 veces a la semana. Entonces vos podés con 3 veces a la semana, un máximo de 1 hora a la semana, tener un entrenamiento básico. Y es muy accesible. De hecho, yo entreno eso antes de entrenar otras cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer una rutina de esas y después salto 30 minutos la soga. Claro. O hago una rutina de esas y me voy a Jiu-Jitsu, que son 2 horas de entrenamiento. Y no hay ningún problema. Entonces, dentro de descanso, siestas rápidas, dentro de gimnasia, estas rutinas te las recomendaría mucho. Dentro de ocio, la pregunta es, ¿a qué te referís? ¿Cuánto tiempo necesitas? Vos, Lu, ¿qué idea tenés sobre eso? Sí, yo creo que, sería muy interesante ver todo el calendario de esta persona para encontrar los huequitos, porque seguramente hay momentos de, no sé, ver televisión, hay momentos de redes sociales, puedes robarte ahí una media horita por acá, media horita por allá y meter estas actividades de forma simple. En el tema de ocio, yo creo que sí está bueno, si tenés una rutina muy demandante y a las 10 terminás las clases, y supongamos que llegas a tu casa a 10:30, 11, depende de dónde estés, sí creo que está bueno no caer en el ocio tradicional. No es lo mismo decir, voy a ver una serie a las 8 de la noche, ¿no? O a las 7 de la tarde, que a las 10, 11 de la noche, antes de ir a dormir. Entonces, sí está bueno encontrar, quizás, no apurarte por irte a dormir, sino hacerte 15 minutos para leer, por ejemplo, o para hacer algo que te haga bien, o para darte una ducha tranquilo. O sea, a veces ese tipo de actividades, o ponerte la música que te gusta y cocinar tranquilo porque lo disfrutás. O sea, hacerte esos momentitos como para terminar el día, si tenés una rutina de este tipo, que sea como un momento libre. Quizá no es tanto como te gustaría ahora, quizá más adelante puede ser más amplio, pero no caer en el ocio tradicional, que muchas veces nos perjudica, porque de repente si ves una serie o una película o YouTube o lo que sea a las 11 de la noche porque llegas cansado, dormís peor, te levantás al otro día a las 6 y tenés un día en el cual es mucho más difícil hacer incluso los 12 minutos de la rutina de ejercicio. Entonces está bueno pensar actividades de ocio o que puedas meter en el medio del día, ¿no? Tenés media hora libre, bueno, sentate en un parque entre una clase y otra a leer, o sentate a escuchar música o a lo que sea que te guste hacer, o caminá, ¿no? Tenés media hora libre, bueno, caminá, da vueltas. Meter esos huequitos de cosas de ocio, y si es al final del día, porque en el día no podés, que no sea el ocio tradicional que te hace como que te genera una cadena negativa al día siguiente. Sí, y mantener presente el largo plazo, porque en el largo plazo, si vos tenés un mal trabajo, puedes salir de mal trabajo. Si estás en la facultad, puedes terminar la facultad o puedes elegir otras materias. Entonces, yo tomaría lo que hice Lu, evitaría el ocio por pantallas cuando vuelvas a tu casa, porque no hay ninguna señal clara de que te traiga más beneficios ver Netflix que leer un libro, y si hay claras señales de que ver Netflix te trae peores consecuencias que leer un libro, o cocinar,
o hacer, no sé, otra cosa que te distraiga. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo calcular cuánto margen de tiempo dejar entre tareas por si nos lleva más tiempo o surgen interrupciones? Creo que acá hay 2 reglas que yo sigo en general. La primera es siempre revisar en tus organizaciones semanales cuánto tiempo te tomó algo antes. Ese aprendizaje te va a dar un feedback que te va a evitar ir a la regla gorda, que es la que voy a dar a continuación. Entonces, por ejemplo, si a lo largo del tiempo yo voy viendo, por ejemplo, una actividad que yo hago los viernes es controlar cuestiones de clientes. Entonces yo sistemáticamente los hago y sistemáticamente me fijo cuánto me he tomado, pero no es que estoy como viendo minuto a minuto. Tengo mi tracker, entonces anoto cuánto tiempo es y lo acomodo en el calendario. Entonces yo sé, generalmente los primeros días de mes eso me va a tomar más, los otros días me toma menos tiempo y lo vas acomodando. La regla gorda es calcular el doble de tiempo y listo. Sí, y si no tenés quizá la posibilidad de que sea el doble de tiempo, por lo menos dejar un recreo más largo entre una cosa y otra, o por lo menos un 50% más de tiempo. O sea, lo más que puedas, porque en el peor de los casos lo que te va a pasar es que vas a calcular el doble y en vez de tomarte 2 horas te va a tomar 1 y vas a adelantar cosas y te va a quedar 1 hora libre. Entonces, el doble está bueno. Si no llegas a poder, el máximo que puedas, hasta el doble, está bueno. La siguiente pregunta dice, ¿tendría que tener escritos los hábitos que quiero cambiar, adquirir, llevando un diario? Sí. O sea, estoy interpretando que eso es el control de hábitos. O sea, nosotros somos súper, hiper, recontra, refans de tener un control de hábitos. Básicamente una lista de hábitos donde vos vas controlando los que haces. Para mí fue un antes y un después en mi organización personal. El control de hábitos. Es un hábito que toma muy, muy poco tiempo y es muy, muy, muy poderoso. Sí, igual acá no sé si se refiere también al hecho de como tener una lista de los que quiero cambiar o como tener la lista de ideas a futuro, de hábitos a cambiar. Sí, que ahí yo creo que si esa es la pregunta, yo sumaría que algo que está bueno hacer para tampoco dejarnos llevar, ¿no?, en la marcha de la vida durante el año es en la planificación anual. En nuestra guía, de hecho, hay una sección en la cual pensamos los objetivos, planificamos el año y pensamos, bueno, ¿qué hábitos deberías formar para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Entonces, en ese momento está bueno porque a veces uno, no sé, de repente estás en mayo desconectado de tus objetivos anuales y ves que tu vecino está haciendo X actividades y dices, oh, podría formar el hábito de tal cosa y te distraes de los que vos necesitarías para tus objetivos personales. Entonces está bueno en las instancias estas de planificación anual, trimestral, semanal, revisar que la lista de tus hábitos y los hábitos que vas formando o que querés formar estén anclados a tus objetivos. Y sí está bueno tener la lista, cosa de que puedas ir en orden de prioridad, que también a mí me sirve mucho tener esa lista porque me da mucha calma mental, ¿no? Como, bueno, yo sé que esta es mi lista, este es el orden de prioridad, entonces si todavía no formé el hábito número 1, no me estreso si aparecen cosas que me recuerdan los otros hábitos que quería formar porque todavía no formé el 1. Entonces me mantengo enfocada en ese y recién ahí paso al que sigue. Como una lista de espera, claro, de hábitos a desarrollar. Está bueno, es una muy buena idea. La siguiente pregunta dice, en la organización semanal, ¿se supone que ponga todo lo que hago cada día? La respuesta es depende cuál es el nivel de exactitud. Por ejemplo, ¿voy a ir al baño a tal hora? Claro. No se supone eso. Pero sí, o sea, vos cuando haces tu organización semanal, vos lo que vas a incorporar en tu calendario son actividades del cuadrante 1, es decir, actividades que vos tenés que hacer porque son compromisos con terceros. Eso definitivamente querés ponerlos en tu organización semanal. Después vas a establecerte una serie de objetivos por cada rol. Vamos a hablar de eso en la siguiente pregunta. Creo que me salté una pregunta, a ver. Sí, me salté la pregunta de cómo vincular la organización personal y la laboral. Ah, mira. Bien, voy a ponerla acá abajo para que la respondamos. Entonces, vos lo que vas a hacer es vas a determinar una serie de objetivos, por ejemplo, entre 1 y 3 objetivos por cada rol, que es cada área importante de tu vida, tú como padre, como hijo, como trabajador, etcétera, estudiante universitario, lo que sea. Vas a poner esas 3 y vas a llenar eso y vas a poner todas esas actividades o tareas clave que vos tenés que hacer para la semana. El resto del tiempo no tenés que ponerlo. Si podés tener, por ejemplo, actividades recurrentes, es recomendable ponerlas. Por ejemplo, si tienes un horario de entrenamiento, querés ponerlo en tu organización semanal. Si tienes un horario de almuerzo, que siempre es, querés ponerlo en tu organización semanal. Pero de vuelta, no se trata de que tengas, y de hecho nuestros calendarios
No, porque hay dos extremos. Está el extremo de veamos qué pasa, pésima idea. Está el extremo más cercano de me organizo por bloques y tenés estos bloques de 4 horas, pésimo approach a mi forma de ver. Y después tenés bloques de 1 hora, bloques de 2, y ese es más o menos hay algunos bloques más chicos obviamente, pero ese es el nivel de exactitud que yo prefiero, y generalmente está bien si hay espacios en blanco porque surgen imprevistos. Sí, y también por ahí, aparte de cuando lo volcás al calendario, en la instancia previa, ¿no? De armar, como de definir qué voy a hacer en cada uno de estos roles esta semana, sí está bueno si son cosas que no son recurrentes. Entonces no las tenés agendadas, ¿no? Con recurrencia en calendar, por ejemplo. Y son cosas chiquitas. No hace falta que tengas 8.000 millones de cosas chiquitas, súper detalladas, ¿no? Como minuto a minuto, pero sí podés agruparlas y decir, por ejemplo, si tengo que hacer, no sé, 4 trámites chiquitos, importantes, o llamadas telefónicas, no sé, de trámites o de cosas así, administrativas del hogar o lo que sea, sí está bueno ponerlo en tu lista, cosa de que todos los días o en la planificación semanal, cuando digas, bueno, en el rol, por ejemplo, no sé, de dueño del hogar, tengo que hacer o quiero hacer estos 4 trámites o gestiones de cosas de la casa, no te las olvides, porque sean cosas chiquitas y no las hayas puesto. Quizá no las vas a poner en el calendario con un bloque de 4 horas, o quizá te vas a separar un momento una tarde, bueno, esta tarde resuelvo todas las cosas de la casa. Y volvés a tu lista y tenés la lista de las 4 o 5 cosas que querías hacer. No hace falta que pongas todo en detalle, pero sí son cosas que son chiquitas, que te genera la duda de hace falta que las ponga o no, porque son chiquitas, pero sí son importantes para el objetivo semanal. Y si no las pones ahí, que esa es la gracia de todo esto, si no las pones ahí te las olvidas. Claro, acá entra un poco la idea de GTD, de David Allen, ¿no? Nosotros queremos sacar esas pequeñas cosas de la cabeza. De hecho, un gran hábito de organización, no es el primero, así que no es que no agarren, ahora este es el hábito que desarrollar, no es el hábito primero para desarrollar. Pero definitivamente es un hábito importante, y es el hábito de cada vez que te acuerdas de algo, tener un lugar donde anotar eso para que no quede dando vueltas en tu cabeza. Yo lo hago todo el tiempo. La gente me dice, che, vos sabés que me quedé pensando en el video que vos me dijiste el otro día. ¿Me pasarías después? Yo no me lo acuerdo. Me anoto rápido en mi inbox, en mi bandeja de entrada. Me anoto pasarle tal cosa a tal persona. A la hora de pasarlo al calendar, por ahí tengo un bloque que es bandeja de entrada, claro, o responder mensajes de WhatsApp. O por ejemplo, un ejemplo mucho más puntual. Nosotros todos los días entramos a caminar. Yo tengo bloques que es responder comentarios o preguntas. Entonces, no es que tengo mi calendario 0 a 0,05, responder preguntas de Juan. Porque además muchas veces no sé qué preguntas van a entrar. Uh-huh. Entonces, tengo un bloque de 1 hora que es responder tal cosa. Y los voy distribuyendo en la semana de vuelta, pero sí están anotados en algún lado. La siguiente pregunta es cómo vincular la organización personal y la laboral. Yo creo que el punto de vínculo de la organización personal y la laboral es entender de que las dos son necesarias. Mucha gente piensa que la organización es algo del trabajo, que yo me organizo para el trabajo y después vivo mi vida, voy por la vida. Lo cierto es que no. Tenés que organizarte para lo personal y tenés que organizarte para lo laboral. La forma en la cual eso se conjuga es, yo tengo una misión personal, tengo una visión personal y tengo roles, tengo áreas de mi vida en las cuales me desempeño. Una de esas áreas que tiene sus objetivos, tiene sus tareas, tiene sus proyectos, es el rol del trabajo o el rol como emprendedor. Pero tengo otros roles. Entonces, vos lo que vas a hacer es, para vincularlos, es cuando haces tu organización, lo tratas como un rol más y tenés tu organización después. ¿Qué puede pasar? Y muchas veces pasa que los trabajos en relación de dependencia, full time, toman muchas horas del día. Entonces, puede sentirse como, ¿cómo hago para vincular lo personal y lo laboral si el trabajo me toma todo el día, ¿no? O sea, ese es un desafío muy, muy común. Y ahí en realidad hay que pensarlo de esta manera. Bueno, tengo que tener la lista de mis roles, de las áreas de mi vida que son importantes, en orden de prioridad. Saber que el trabajo, si estás trabajando ahora porque es lo que te permite sustentarte y querés emprender a la par y en algún momento futuro dejar el trabajo, buenísimo, vamos a trabajar para eso. Pero si en este momento el trabajo tiene un rol importante en tu vida y ocupa tiempo y espacio, tenés que pensarlo, ponerle cabeza, no hacerlo en automático, sino decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo como empleado, como trabajador de X cuestión? Y no enfocarte en esto de la cantidad de tiempo, no pensar que no se puede equilibrar porque tengo muchas horas de trabajo ocupada, sino pensarlo más en objetivos por rol y en
calidad y en avance en cada uno de esos roles, no tanto en cantidad de horas, ¿no? Que creo que es uno de los obstáculos que tenemos, como a nivel mental muchas veces, de bueno, pero si esto me toma 10 horas al día, en realidad no se puede equilibrar. Y en realidad sí se puede, obviamente va a ser mucho mejor si no tenés esa cantidad de horas ocupadas o si vos podés manejarlas con más flexibilidad, pero si la situación actual es esa, sí se puede equilibrar si siempre tenés claro que es un rol más que en este momento cumple una función y que en este momento te ocupa muchas horas, pero que es circunstancial. Sí, porque la mayor parte de las personas no es que su problema es, tengo 10 horas en el trabajo y tengo 3 horas en cada rol, que la matemática no te da, pero generalmente el problema es, estoy 100% enfocado en el trabajo y la verdad que no le digo a mi esposa que te quiero hace 2 meses, o no tengo un momento libre con ella hace 1 año, o la verdad es que nunca tengo momentos... Claro, o no duermo, o nunca hago ejercicio. Entonces, muchas veces equilibrar y conjugar esto de lo personal y lo laboral tiene que ver con, sí, lo laboral te va a tomar más tiempo, es lo normal, pero siempre querés que las cosas se estén moviendo. Siempre querés tener algo en lo que estás mejorando en tu área personal, en tu área, que de vuelta es muchas áreas, igual de importantes que el área laboral. Entonces, siempre querés tener un momento de organización con tu pareja para ver qué vamos a hacer en las vacaciones o planificar cómo vamos a mejorar. Siempre querés tener un momento para jugar con tus hijos tranquilos. Siempre querés tener un momento para vos, para hacer ejercicio, para disfrutar de algún hobby, un momento para tus amigos, etcétera. Que incluso también la mayoría de las personas que llegan a Superhábitos están buscando esta transición del trabajo al emprendimiento. Y está la ilusión, ¿no? Como, bueno, cuando sea emprendedor voy a tener mucho más tiempo libre. Y es cierto, vas a tener mucha más flexibilidad, vas a tener un montón... Pero la verdad es que, o sea, incluso en nuestro caso, Superhábitos en nuestro caso, ocupa gran parte del día. O sea, no es que de repente vas a pasar se va a dar vuelta y vas a tener esas 10 horas del día en hobbies y familia y 2 horas de trabajo, sino que muchas veces lo vas a disfrutar más, vas a tener más flexibilidad, pero... en el momento en el que estás en el trabajo en relación de dependencia es un buen momento para hacerte el hábito de mantener presentes todos tus roles, porque es probable que a futuro, aunque tengas tu propio emprendimiento, igual le quieras dedicar mucho tiempo. Y está bien. Entonces está bueno saber manejar, equilibrar los diferentes roles en esa circunstancia que es más difícil o más condicionante, para que cuando tengas más flexibilidad lo puedas seguir haciendo. La última pregunta dice, ¿cómo hacer el seguimiento de hábitos menos mecánico en el mismo tiempo? La pregunta acá sería, porque cuando decís seguimiento de hábitos estoy pensando en el control de hábitos, que hablamos más temprano, que es básicamente ir por tu listado de hábitos y decir, este lo hice, este no lo hice, este lo hice, y tildar, no tildar, etc. Yo lo que me preguntaría es, porque esto me sorprendió, el otro día estaba viendo un post en la comunidad de gestión de tiempo para emprendedores y una persona decía, mi ritual de la mañana me toma 4 horas, ¿está mal? Y... O sea, generalmente yo diría que el cuadrante 2 en tu día debería ser el 20%. Tenés que tener un 60-80% de tu tiempo ejecutando. Y me pareció mucho. me pareció como mucho. Digo, qué raro. ¿Y qué es lo que haces? Lo pregunté como, ¿qué es lo que haces en tu ritual? Y decía, control de hábitos, misión, 30 minutos. Y yo sé, ¿qué estás haciendo en 30 minutos de tu control de hábitos y tu misión? La pregunta acá sería esa. ¿Sos de las personas que sean 30 minutos o no? El control de hábitos no tiene por qué tomar mucho tiempo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos el listado y vos vas y decís, hábito tal, ¿sí o no? Sí. Hábito tal, ¿sí o no? Sí. Hábito tal, no. ¿Por qué no? Un segundo. Literalmente 5 o 10 segundos. Que acá hay algo que tenga que reflexionar. Estoy haciendo algo mal. Es un patrón que se repite. Pero de vuelta, son todas cosas que toman 5, 10, sí. 15... 30 segundos si es algo como que es grave y venís pensando como, che, la verdad que estoy fallando con esto. Pero incluso si es así de grave, por ahí puedes anotarte una tarea al toque. Pensar en cómo mejorar tal hábito o armar protocolo para tal situación que estoy fallando. Que incluso el objetivo del control de hábitos es que lo registres. Si en ese momento no haces mucha reflexión y la haces en la organización semanal, está bien. Quizá se demora media hora porque están reflexionando sobre cada punto cada día y se hace más pesado y por ahí no hace falta. Porque el hábito estricto es registrarlo y tener ese registro y usarlo para reflexionar si hay algo grande ahí que está dando vueltas, o tener ese registro y a los 7 días, cada 7 días, analizarlo en profundidad. Claro, entonces, si vos sos de estas personas que demoran muchísimo tiempo haciendo el control de hábitos, probablemente lo que puedes hacer es lo que dice Lu. Y simplemente, cambia tu forma de hacer el hábito. Dirá el hábito.
controlas tanto. Mati, que tiene sus 90, no sé cuántos hábitos tiene ahora, pero es más de 90, él creo que demora 2 minutos, 3 máximo en hacer su control de hábitos. O sea que no creo que tengas 90 hábitos. Y si tenés 90 y estás demorando más de 3 minutos, probablemente lo estás haciendo mal. Ahora, si vos tenés, no sé, 20 hábitos y te tomas 60 segundos, estás pensando cómo hacerlo más rápido, mi respuesta sería, relájate. No hace falta que sea más rápido. Son 60 segundos. Lo valen plenamente. No te preocupes. O si demoras 3 minutos, lo valen. Ya está, sí, lo estás haciendo. No te preocupes por hacerlo más. Y no importa la plataforma que estés usando, o sea, ya hemos hablado creo que desde el último episodio que hablamos de esto, yo cambié por lo menos la plataforma que uso, pero si lo estás haciendo en una planilla, si lo estás haciendo en una aplicación, si lo estás haciendo en un cuaderno, se aplica lo mismo, o sea, no te vas a demorar más por la plataforma que estés usando. O sea, esto que dijo Santi se aplica a cualquier plataforma que uses. Quizá vas a demorar algunos segundos menos en una opción que en otra, pero en general es el mismo tiempo. Voy a sumar un caso, atajándome por las dudas, porque la persona en cuestión no puede defenderse ni argumentar. Sí he visto casos de personas que demoran mucho tiempo en registrar, no necesariamente hábitos, pero sí cosas como comí ayer, cuánto dormí, etcétera. Son cosas que nosotros también registramos. Lo que quieres hacer si estás teniendo problemas con eso, porque de repente tienes un formulario y tienes 50 preguntas, que son preguntas y que ya no es lo mismo que registrar un hábito, es ¿cómo me sentí ayer? Tal. ¿Qué puntaje le pondré al día? Tal. ¿Cómo comí? Tal cosa. Una cosa, si estás teniendo problemas para mantener el hábito, mi consejo número 1 sería, en vez de tratar de hacerlo más rápido, pregúntate qué datos estás usando. Hay una regla para métricas del negocio que dice que si estás midiendo algo, que si cambia no harías nada, no tiene sentido que lo midas. Lo mismo pasa con esto. Pensá, ¿cuáles son las métricas o cuáles son los números personales o los hábitos personales que realmente son fundamentales? Y sentate con esa planilla y recorta. Recorta preguntas y enfócate en lo más importante. Sí, incluso también pensar para los análisis semanales o trimestrales o anuales, lo que más usamos del control de hábitos es lo que es más cuantificable o lo que es más fácil de procesar, ¿no? Y sacar porcentajes y sacar números, o incluso no siempre números estrictamente, pero sí, por ejemplo, no sé, cumplí, no cumplí. ¿Qué porcentaje del 100% de lo que registré, qué porcentaje cumplí, qué porcentaje no cumplí? Si estás registrando de forma demasiado específica o demasiado cualitativa, también es probable que no lo uses tanto o que te tome mucho más tiempo procesarlo, reflexionarlo, analizarlo. Entonces también está bueno ponerle un poquito de cabeza a ver cómo estás registrando y tratar de que sea cuantificable todo eso que estás registrando sin que pierdas información relevante. Y todo lo que son reflexiones lo podés llevar al diario, lo podés llevar al momento de organización semanal. O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, el control de hábitos no me toma mucho tiempo, son minutos, pero muchas veces sí puedo estar un domingo toda la mañana planificando la semana o analizando o pensando en la semana. Entonces, también está bueno darle como el peso a cada cosa, que no te resulte pesado el control de hábitos diario y, de última, darte un rato más, ¿no? Para planificar la semana si esa semana necesitas pensar más o analizar más cosas. Bueno, Lu, hemos llegado al final de las preguntas. ¿Hay alguna reflexión final? No, me parece que fueron buenas preguntas, como salieron cosas interesantes. Y está bueno también recibir sus preguntas porque hay cosas que hablamos mucho de estos temas, pero a veces hay detalles que no llegamos a profundizar y está bueno. Bueno, la pregunta entonces, antes de ir al cierre, es: ¿les gustó el preguntas y respuestas? ¿Deberíamos hacerlos más seguido? Nos pueden contar, sí, en los comentarios y podemos repetir cada tanto este tipo de podcast que está bueno. Es como más ping pong, más dinámico, pero está bueno. En el episodio de hoy estuvimos respondiendo sus preguntas que nos dejaron en Instagram. Estuvimos hablando acerca de cómo organizar bloques de trabajo, cuáles son los hábitos principales y cómo estructurarlos. También hablamos de distracciones, hablamos de redes sociales y el trabajo, cómo manejar el descanso y mucho más. Si les gustaría que leamos sus preguntas la próxima vez que hagamos un episodio así, pueden buscarnos en Superhábitos en Instagram como Superhábitos. El otro día Mati me dijo que nos pueden buscar en superhábitos.com/Instagram, así pueden llegar al Instagram, o dentro de Instagram buscar
simplemente Super Hábitos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene, el lunes, en el episodio 343 del show de Super Hábitos. Chau, chau.